Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, Alfredo, te van pasando las semanas y la Argentina siempre te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Me parece que después del contundente triunfo electoral había todo un rum respecto a cómo se reorganizaba el gabinete y la política. Y no sé qué opinás vos, pero quedó claro que la reorganización del gabinete y la foto de hoy de Karina Milei con todos los legisladores de La Libertad Avanza, está claro por dónde pasa el poder y la organización política de La Libertad Avanza, ¿no? ¿Quién fue la gran triunfadora? ¿Quién fue la que se empoderó? La que definió por nocaut la interna con Santiago Caputo y la que dispuso al nuevo jefe de gabinete, al ministro del Interior, y hoy enfrente, junto con su grupo, ¿no? Con los Menem, enfrente de todos los legisladores de La Libertad Avanza, ¿no? Sí, efectivamente, uno podría decir que el gobierno actual es el gobierno de los hermanos Milei. Sí. Es tanto el poder y tanta la injerencia, la decisión que toma Karina Milei, que uno podría decir que son los hermanos los que están gobernando. Es cierto que fue premiada en todos los planos por la performance electoral, sobre todo por haber apostado esa táctica de construir La Libertad Avanza en cada uno de los distritos, salvo en algunos donde hubo alianza con el PRO, y apostar a ganador a construir el partido ahí. Esa actitud, esa táctica que en la provincia de Buenos Aires, cuando adelantó Kicillof, no le salió bien, bueno, en este caso, al nacionalizarse, al jugar tan fuerte la figura de Javier Milei, y a mi criterio a instalar muy fuertemente el temor al regreso del kirchnerismo, me parece que le ha dado muy buenos resultados. Y como decís vos, ha sido tan sorpresivo todo. Todas las versiones eran que el jefe de gabinete o seguía a Guillermo Franco o era Santiago Caputo. No, fue Adorni. Que el ministro del Interior iban a buscar una figura que a lo mejor podía ser el propio Caputo, empoderado con otros sectores. Tampoco, digamos, está manejándose con un secreto y con una sorpresa que es positiva en la política. Cuando un gobierno sorprende, quiere decir que... y también lo positivo es que se termina esta idea de una interna muy fuerte, donde había distintas terminales del poder, ¿no? Entonces, ni los legisladores ni los gobernadores sabían si era el jefe de gabinete Guillermo Franco, que no tenía poder real, o el ministro de Interior catalán, o si era Karina Milei o si era Santiago Caputo, que era el que verdaderamente hablaba desde el primer momento del gobierno de Milei con gobernadores y legisladores. Ahora está claro que todas las terminales del poder político, la organización política, como lo dice el propio Milei, el armado de La Libertad Avanza, pasa por Karina. Sin duda, eso queda claro para todo el mundo. Y vos fíjate que tanto el jefe de gabinete, como también Diego Santilli, ¿no? Que después vamos a contar, todavía no asume porque hay un tema ahí con la banca de legisladores, de diputados, pero van a reportar directo a Milei y a Karina Milei. No es que van a tener ahí una subordinación con Santiago Caputo, como pasaba en algún momento con muchos ministros. Entonces, claro. Es más, yo creo que, hoy lo decía Cristina Pérez con buen criterio, ese famoso triángulo de hierro, hoy ya no existe más. Hoy hay una construcción política casi vertical, que empieza, por supuesto, como corresponde, piramidal, en la figura del presidente, como corresponde constitucionalmente, pero a su lado, 1 centímetro abajo o al lado, si querés, juntos a la par, diría Papo, juntos a la par, está Karina Milei, y hoy yo creo que ha vuelto a su lugar tradicional de asesor. Yo decía Durán Barba en la charla en el programa de Majul, decía, el que asesora, que es lo que mejor puede hacer Santiago Caputo, no se compromete con la gestión, sugiere y son los hermanos Milei lo que deciden. Sí, alguien decía, no es un triángulo equilátero con cada los lados iguales, es en todo caso un triángulo isósceles, con dos catetos, con dos catetos iguales y uno más chiquito que es el de Caputo. Hay un único interrogante en esto, ¿no? Hoy todas las fotos, incluso que difundió Presidencia de Karina Milei, no solamente Karina Milei, ahí están los Menem, está Eduardo Menem hablando con los legisladores, explicándole técnica procesal legislativa, que obviamente Eduardo Menem conoce como nadie en la Argentina, sin duda. Sino también Martín Menem, está muy empoderado todo ese grupo. Me dicen que en su momento también Lule Menem, Diego Santilli apenas estuvo ayer en La Rosada, después va a reunirse también con Karina, con Lule Menem, es decir, ahí va a responder el ministro del Interior. La única duda es si van a avanzar este grupo, y sobre todo Karina Milei, más adelante
con las injerencias que tiene Santiago Caputo, que tiene resortes muy importantes del poder, ¿no? Bueno, estamos hablando de áreas claves, áreas claves. Sí, señor. La AFIP, la ex-IDE, está clarito que hay que seguir observando con lupa cómo se va a generar ese cambio, si es que va a ser corrido Santiago Caputo o va a mantener ese lugar, pero claramente se ha formado, de hecho, una mesa política de decisión en donde está Patricia Bullrich, que seguramente va a ser presidenta provisional del Senado, Diego Santilli como ministro, Karina y Javier Milei, y yo creo que ahí va a estar Adorni, y supongo que será incorporado en alguna de las reuniones Santiago Caputo, pero la mesa política, si querés agregarle a Lule Menem también, y ya está. Ese va a ser el círculo político de la toma de decisiones, sobre todo las tácticas, de qué manera va a ingresar, por dónde va a ingresar la reforma laboral, qué va a pasar con el Código Penal, cómo lo van a impulsar, bueno, y el llamado extraordinario, ¿no? Y así lo entendieron todo, y me parece que es muy importante, porque el gobierno tiene que avanzar con el presupuesto, lo primero de todo, sin duda, y después la reforma impositiva, laboral, la reforma penal. Pero es fundamental, y ahí el interlocutor directo va a ser Diego Santilli, que tiene todos los contactos, los WhatsApp absolutamente de todos los gobernadores, de los legisladores del peronismo, de la oposición y también del sindicalismo. Claro. Entonces me parece que ahí va a estar claro dónde va a estar el interlocutor. Y esto rompe, insisto, el doble comando, la idea de que había gobernadores que entraban por Santiago Caputo y después tenían una confrontación con Karina Milei que les armaba listas, porque obviamente estaba la competencia electoral, este armado que ha sido tan exitoso. Me parece que ahora el que vaya a negociar sabe que va a negociar con el poder, digamos, empoderado por los Milei, digamos, que le dan el mandato de que lo que negocien va a ser lo que se arregle, lo que se acuerde o no se llegue a acordar, ¿no? Y vos fijate que ese mecanismo novedoso, distinto a cómo venía antes de la elección, ya le ha dado el primer resultado exitoso, que tiene que ver con buscar la manera de que el presupuesto se debata después del 10 de diciembre y no como quería el kirchnerismo, que se debatiera con este Congreso y con este Parlamento. Sí, ahora vamos a contar. Eso fue una movida hoy, efectivamente, que el gobierno logró imponer, ¿no? Imponer justamente con una movida de un manejo político importante, que entre otras cosas llevó a que hoy no estuviera, digamos, como ministro del Interior, o que no esté todavía Diego Santilli, porque estuvo en la Comisión de Presupuesto para empatar y después que desempate Berti Venegas Lynch. Sí, señor. Pero ya que estás, y antes de despedirte, Alfredo, mirá esta imagen, ¿no? De Karina definiendo, por un lado, el nuevo jefe de gabinete, Manuel Adorni, en reemplazo de Guillermo Franco, y por otro lado, a Diego Santilli en reemplazo de Lisandro Catalán, ¿no? Las dos designaciones, sin duda, obviamente más allá del visto bueno de Javier Milei, algunos dicen responden a Karina. No hay duda de que responden a Karina. La de Adorni es indiscutible, la de Diego Santilli me parece que hace rato ha entendido esta lógica del poder. Seguro. Pero después de eso, Karina, hoy que se reúne con todos los legisladores de La Libertad Avanza, tiene una foto con Catalán. Fíjate la foto de Karina con Catalán, porque Catalán va a seguir haciendo política en Tucumán. Claro. Entonces, ahí está Karina hoy con los legisladores, estaba ahí al lado con Martín Menem, con Bornoroni, que es el jefe de bloque de La Libertad Avanza, y también la foto con Catalán, es decir, que muestra este manejo, ¿no? Hoy estuvo en todos lados. Está con los que llegan, está con el que se va. Obviamente Adorni es directamente puro Karina, es el que no hubiese imaginado ser jefe de gabinete y lo es porque es la palabra oficial de los Milei, de Karina y de Javier Milei. Así es. Bueno, hoy fue un despliegue a todo terreno de Karina Milei, ¿no? Sin duda, coincido plenamente en ese análisis y además, si querés, un instrumento directo de los hermanos, como decís vos, de Manuel Adorni, hoy hizo una especie de transición y le trataron de dar una especie de contención a Guillermo Franco, recibiéndolo con afecto, dándole un poquito de contención, porque el presidente Milei ni con un tuit
le agradeció. Hubo un regreso pasó, hoy estuvo Guillermo Franco, ahí por casa. Se fue a despedir de su equipo. Pongámoslo, ahí está. Mirá vos. Y hay un abrazo con Adorni. Mirá vos, a ver si podemos mostrarlo. Mirá, bueno, estuvieron los dos, entonces estuvo Catalán y bueno, mostrémoslo, ahí está. Ahí está. Sí, ahí está, mirá. Bueno. Sí, se despidió de toda su gente de trabajo y con un abrazo muy afectuoso con Manuel Adorni, ¿no? Hicieron como una especie de transición. Mirá, ahí con Catalán también al lado. Sí. Claro, la foto después fue con Catalán, diciendo que va a seguir haciendo política en Tucumán y que tiene todo el apoyo de Karina Milei. En cierto momento también Franco era como una especie de... Ahí está la foto. Muchas gracias, Guillermo, por tu entrega, tu liderazgo, tu legado. Está muy bien, es un gesto, ¿no? Es una señal. Sí, ya lo hizo el presidente cuando la noche del triunfo con Gerardo Huertain también. ¿Te acordás que medio que se había ido con un portazo, pero en realidad lo habían echado? Y la noche del triunfo le agradeció y lo reconoció a Huertain también, ¿no? Pasa un tiempito y al parecer le tira un reconocimiento. Bien, Alfredo, gracias, como siempre. Abrazo grande hasta el martes que viene. Gracias. Un abrazo. Arrancamos con este disparador, en un ratito vamos a contar lo que opina de la Argentina el doctor Catástrofe, uno de los economistas más reconocidos en Estados Unidos, que lo llaman Doctor Doom, el doctor Catástrofe, porque pronosticó la crisis de 2009, perdón, la de 2008, la de Lehman Brothers, y que escribió un artículo sobre Milei que recomienda el ministro de Economía, Luis Caputo, que lo recomendó directamente en Twitter, dijo, lean este artículo de Nuriel Rubini. Y ahora vamos a contar, porque en ese artículo está lo que piensa Nuriel Rubini que habría que hacer de ahora en más con el dólar, que es el gran interrogante, el único interrogante que queda respecto a cómo sigue la hoja de ruta de la política económica. Lo recomienda el ministro de Economía argentino. Y este economista dice lo que hay que hacer con el dólar. Entonces, habrá que leerlo, te vamos a contar efectivamente qué dice el doctor Catástrofe, que está muy optimista, vaya la paradoja de su sobrenombre, sobre la Argentina y sobre particularmente con la política económica de Milei. Arrancamos de esta manera. Va a haber sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre, digamos, con la conformación de la nueva Cámara, y a partir de allí se va a discutir, por supuesto, presupuesto 2026. Y el PRO, apoyado como nunca en la historia de la política argentina, un partido que no era gobierno, apoyó a este gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría. Y lo va a seguir haciendo en base... Bueno, ya estamos con Pablo Fernández Blanco, con Delfina Galarza, se suma Hugo Aimé. Bueno, mostremos foto a foto lo que pasó hoy en Casa de Gobierno, porque ha sido un despliegue, y ya vamos a hablar un poquito de Mauricio Macri también, que salió, y tenemos toda la información de por qué Macri está tan enojado con Milei. Está enojado el ingeniero con el presidente Milei después de una cena que tuvo el viernes para Macri muy desagradable. Lo dice así, que se sintió muy decepcionado, muy mal, muy amargado en la cena que tuvo el viernes con... desilusionado, ¿no? Con Javier Milei. Bueno, vamos una por una, a ver si la podemos poner en la pantalla. No vamos a ir con paño, vamos a ir analizando una por una, a ver si la podemos poner en una pantalla. Por ejemplo, acá la estamos viendo a Karina Milei, al frente, que estuvo al frente de este encuentro en Casa Rosada. Y a ver, vamos viendo un poco quiénes estuvieron. Básicamente, los que estuvieron y ya se ven en las primeras líneas de ahí. Te propongo, Delphi, vení. Vamos y vamos a interactuar. Nos podemos levantar, podemos ir ahí a la pantalla a tocar un poquito quiénes son los personajes que estuvieron hoy y el despliegue que hoy hizo Karina Milei, mostrando que no solamente organizó el gabinete. Cuando tengan la foto de Adorni y de Diego Santilli, mostramos un poquito cómo organizó este fin de semana. Karina Milei organizó el gabinete directamente contra lo que opinaban todos los medios de comunicación, contra lo que opinaba la política, contra lo que opinaba Santiago Caputo. Organizó directamente el gabinete este fin de semana. Y hoy hizo un despliegue muy llamativo, mostrando por dónde va a pasar
la interlocución. Exacto, en el Congreso, básicamente, Exactamente, ¿no? entre la Casa Rosada y el Congreso. Exacto, ¿quiénes van a ser además los principales articuladores? Y los tenemos, te diría, en primera fila. Pero obviamente esta imagen es muy sugestiva. Karina Milei hablándole a todos ellos. ¿A quiénes tenemos? Mira, rápidamente, Patricia Bullrich, obviamente, bueno, ganadora, ¿no? Es decir, como senadora. Después lo tenemos a Martín Menem, Acá está Patricia Bullrich. Martín Menem, al lado, Gabriel Bornoroni, jefe de diputados de La Libertad Avanza. Y fíjense acá está Martín Menem y acá está Eduardo Menem. Exactamente. El hermano de Eduardo. Sí. El hermano de Carlos Saúl Menem, que fue senador durante mucho tiempo y un hombre clave en los 90 durante la década de menemista. Sí, y Lule Menem fue asesor de él, además ingresa al Senado como asesor de Eduardo Menem. Acá están los ganadores del grupo de Karina, ¿no? Exacto, porque sí. Perdón, ahí está Petri, no se ve bien, acá pero está después, Petri y acá está Sebastián Pareja. Exactamente, está Sebastián Pareja, podemos decir los empoderados en relación al armado, ¿no? Los Menem, acá está, mirá, los tenemos bien de este lado. Ahí está. Sebastián Pareja, Luis Petri, exactamente. Gabriel Bornoroni, que es el jefe de bloque de La Libertad Avanza en diputado, Sí. Martín Menem, totalmente ratificado, presidente de la Cámara de Diputados, y Patricia Bullrich, senadora electa. Sí, y del otro lado lo tenemos a Fargosi también encabezando la lista de diputados de La Libertad Avanza, ¿no? Sí. También. Acá tenemos Martín Menem, Eduardo Menem. Sí. Lule Menem, que cultiva más el bajo perfil, no estuvo acá. No. Pero este es el triángulo de poder de Karina. Exacto, y además Lule Menem que vuelve, ¿no? Empoderado. Acordate, Maxi, que en lo que fue la campaña había sido un tanto relegado. Obviamente con el resultado electoral vuelve, podemos decir, al ruedo político. Acá quienes vemos a todos los diputados que van a ingresar, alrededor más o menos estuvieron casi todos los presentes, más o menos 60 diputados, que son los que se suman a la Cámara de Diputados. Karina Milei al frente, ¿no? De estos diputados en una foto que, bueno, por lo menos vaticina un nuevo, nuevos interlocutores en este Congreso, ¿no? Y ella al frente. Karina hablándole a los diputados lo que esperan, digamos, de esta nueva etapa. Tengo entendido que Eduardo Menem les habló de técnica procesal parlamentaria. Sí. Karina Milei diciéndole van extraordinarias, el presupuesto. Sí, si bien no se habló tanto, Sí. es decir, no se habló en detalle ni del presupuesto 2026 ni del tema de las reformas de segunda generación que se viene articulando, pero sí fue... ¿Qué les dijo Karina Milei? Tuvo más que ver con esta cuestión de ordenar al bloque. Y esto no es un dato menor, Maxi, teniendo en cuenta algunos, podemos decir, de lo que fue el año pasado el bloque de La Libertad Avanza, ¿no? Que hubo, bueno, lo vimos durante todo el año, ¿ciertos? Podemos decir desórdenes, fricciones, idas y vueltas. Acá lo que se está tratando es justamente... ¿No se difundió video de lo que dijo Karina Milei? No hubo. Sí hubo, por supuesto, y desde presidencia además, muchas imágenes que son las que estamos viendo ahora. Es decir, Karina con Martín Menem, Bornoroni, Eduardo Menem, Bornoroni, ese es el mensaje, ¿no? Sí, exactamente. A ver, y de nuevo, no es un dato menor. ¿Cómo va a ser el Congreso? ¿Cómo se va a articular este Congreso? Que por el otro lado, hoy ya... Más allá de lo que... Sí. Acá está Karina Milei con algunos colaboradores de Karina Milei. Acá está Tronco, diputado electo, un streamer Sí. que está con Alejandro Fantino. No importa, esto fue lo que difundieron. Lo que están difundiendo, el mensaje es a los legisladores, a la política, a todos, el poder pasa por acá. Sí, y el Congreso... Es muy simple. Sí. No atiendan otro llamado, no vayan a ver si Santiago Caputo les va a ver en diputados, en el Senado, los gobernadores que levantan el teléfono, algunos de los aliados y algunos de los peronistas que hablaban todo el tiempo con Santiago Caputo. El poder pasa por acá. Sí, pero te sumo algo más. Es el Congreso que se viene, ¿no? Y mientras que en el Congreso todavía, y esto lo vamos a hablar después, están tratando de frenar el avance, o por lo menos que el presupuesto se discuta después del 10 de diciembre con esta nueva conformación, que al gobierno, por supuesto, le es muchísimo más amable. Bueno, digo, no es un dato menor que estaba pasando esto en simultáneo, ¿no? Mientras que veíamos esta foto, en la Comisión de Presupuestos, Berti Venegas Lynch, que es el que está el titular estaba haciendo malabares, finalmente, o podemos decir, fue muy justa la votación para Ahora que hablamos el oficialismo del tema del tenga un dictamen triunfo. de presupuesto. Me interesaría saber qué dijo Eduardo Menem. Porque dicen que le bajó línea de técnica procesal legislativa. Sí. ¿no? Eduardo Menem, que tiene muchísima experiencia, tuvo 10 años. ¿no? 10 años tuvo, los 10 años de Menem en el Senado. El hermano Eduardo, que obviamente se fijaba en toda la técnica legal, ¿no? Legislativa. En medio de todo esto aparece en este ordenamiento del gabinete, después si podemos mostrémoslo a
a Manuel Adorni y a Diego Santilli. Los dos entendiendo, obviamente Santilli es un hombre que tiene muy buena sintonía con Karina Milei y también con el presidente, entendiendo que por ahí pasa el poder, ¿no? Un poco ese es el mensaje. Y Manuel Adorni, el vocero todoterreno. Sí, que jura mañana, ¿no? Claro, de hecho, sea de paso, claro, que mañana va a estar jurando, no así. Bueno, acá vemos estas imágenes es cierto, quienes estuvieron hoy, y lo veíamos con Karina, por un lado Diego Santilli, por el otro lado lo vemos a Lisandro Catalán, saliente ministro de Interior, Guillermo Francos, que veíamos recién el video donde fue aplaudido, ¿no? Inclusive fue, felicitado por varios de sus colegas en Casa Rosada, y Manuel Adorni, que jura mañana como ya jefe de gabinete. Me dicen que Adorni va a dejar a algunos colaboradores de Guillermo Franco en la jefatura de gabinete. En segundas líneas y demás, que lo va a dejar, que esto que se pensaba que iba a ser una limpieza total, por lo menos esto es lo que comentaban después de este saludo muy afectuoso, en particular de Adorni con Guillermo Franco, teniendo en cuenta que el poder no pasa por ahí, digamos, ¿no? Que el poder ya está definido por dónde pasa. Te sumo, Hugo, y vamos a hablar un poco de Macri y la información que tengan de lo que fue esa cena entre Milei y Macri el viernes y cómo se llegó a hoy. Macri, que estuvo todo el fin de semana criticando duro al presidente. Karina Milei es la gran ganadora, la que Milei dijo, nadie pensaba que íbamos a tener este resultado electoral, y una sola persona, que era Karina. Bueno, estaba jugada a que era el presidente el que ganaba las elecciones. Por eso los candidatos del presidente fueron irrelevantes, objetivamente. El que gana es Milei. Cuando va de gira, la verdad, estuvimos en el último programa, yo creo que estuve esa semana, y el presidente había ido a Tucumán, a Rosario, por lo menos entre 8 a Córdoba. Y provincias, sí. Y en realidad, entre él y Trump, digamos, cambian el sentido de la elección o profundizan la victoria de La Libertad Avanza. Ahora, pero explícame cómo Milei dice, la única que creía que íbamos a ganar así, incluso en la provincia de Buenos Aires, era Karina. Bueno, ¿y qué querés que te diga? No la vio de nadie, dice. Y lo que está diciendo no la vio ni Santiago Caputo, que pensaba que no iba a ser una buena elección y que iba a haber que reorganizar en un estado de crisis el gabinete. Explícame cómo Karina Milei, con ese grupito de los Menem, se lleva puesta a toda la política profesional de la Argentina. Explícame, habiendo gobernadores, habiendo peronistas, radicales, a todos se los llevó puestos. ¿Cómo puede ocurrir eso? Porque los procesos de liderazgo son así. Fue con Menem, fue con Néstor Kirchner y es con Milei. O sea, los procesos de liderazgo hacen que el líder y la gente que rodea al líder con un halo, digamos, de imbatibilidad va hacia adelante y está convencido de la batalla que está dando. Y me parece que en el caso de Karina, que dice, sí, estarán muy lindas las encuestas, pero yo estoy jugada a construir una fuerza política nacional. Yo diría, le salió, sí, le salió, porque las encuestas decían que sí, que no. Hasta el último día llegaban encuestas que decían que en Córdoba y en Santa Fe yo no había medido porque había triple empate. Y de pronto ganó por muchísima diferencia. Pero me parece que tiene que ver con esto. Y te marco un tema en política hay que jugársela. Claro, te la jugaste. No hay que ser timorato. Si estás en un proyecto de liderazgo, tenés que jugar a fondo. Y acá jugaron a fondo y ganaron. Y ganaron. Les podía haber salido mal. ¿Pero qué era mal? Que en vez de 40 saquen 36 puntos, 37, tampoco era mal. Nunca era mal. Está bien. Está bien. Bueno, en este contexto sale Macri a criticar al presidente. Contemos un poquito, bueno, pues esto viene de la cena, efectivamente. Sí, exactamente, esto viene del viernes, sí, ¿no? Cuando se junta en Olivos con Milei, durante la cena se anuncia la salida de Guillermo Francos, luego la de Lisandro Catalán. Pero a ver, ¿cómo sale Macri de Olivos básicamente? Bueno, por supuesto, lo dice el desilusionado, lo dice horas después en un tuit que fue bastante duro, donde él habla de una decisión desacertada y que además... A mí me dicen que Macri sale el viernes a la noche de la cena. La gente está muy al lado de él, que les transmite re caliente. Dice, me decepcionó totalmente, que fue una cena pésima y que el tuit que Macri pone el sábado, que no condice con ningún
ninguna práctica de la política y menos de un expresidente que tiene la experiencia de Macri Sí, nunca y se el había manejo de expresado en Macri, esos ni términos, siquiera además. lo consultó con ningún asesor. Es cierto. Me dicen que fue la calentura de Macri, quería dejar en claro que no haya interpretaciones los columnistas del domingo de que un off the record que no había sido tan mala. Quería dejar en claro que la cena había sido un desastre. Y lo que dijo en ese tuit, ¿qué dijo en ese tuit? A ver, que había sido una decisión desacertada y que además de todo eso habla de que básicamente pone el foco en que no tiene política de gestión Manuel Adorni y habla, y por lo menos ofrece, dice que él había presentado y que durante Olivos él le dijo, le deslizó otro nombre, y estoy hablando justamente de Marín, ¿no? De CEO de YPF. Eso que hizo Macri el sábado. Sí. No guarda ninguna relación, insisto, con alguien que fue expresidente, con el manual de la política. Es decir, en el manual de la política, cuando hay una decisión consumada, que ya se comunicó que el jefe de gabinete va a ser Adorni, y ya está, el presidente tomó esa decisión, y Macri se tuvo que comer el sapo en medio de la cena Sí, yo tengo entendido, con Milei. Perdón, yo tengo entendido que lo que él se entera en la cena es de Manuel Adorni, que él Sí, ya sí. sabía Que se de iba la Guillermo salida Franco. de Francos, él lo sabía desde el mediodía. Sí, pero cuando ¿no? se entera en la cena de Manuel que era Adorni, ahí- Manuel Adorni, sí. y al día siguiente sale a decir que es una decisión equivocada, que lo elogia a Franco y dice que Horacio Marín, el presidente de YPF, era una buena opción. Eso es algo hasta de un principiante de la política, es inentendible. Lo que me dicen los que están cercanos a Macri fue la calentura. Tan enojado estaba que hizo eso el sábado. Me lo dice alguien que está al lado de Macri. Es más, a Marín, el presidente de YPF, eso. le genera un problemón. Dijo, me sentí incómodo, no es para mí, dijo hoy. Marín no sabía absolutamente nada de esto que dijo Macri. Estaba en Emiratos Árabes firmando un convenio de YPF para la exportación de gas. Hoy salió en todos los medios la foto con los árabes. Sí. Creo que lo firmaron en Abu Dhabi. Bueno, ¿qué pasó? No, ¿Por qué, a mí me por qué parece- queda tan descolocado Macri? Pero A ver, pasa no una sé cosa qué- lógica. Sí. A ver, lo llaman a un día. Él venía antes de las elecciones con el diálogo. Milei, yo recuerdo que dijo, yo lo escuché al presidente Macri y entiendo lo que él me plantea y lo voy a seguir escuchando, estoy abierto a lo que él plantea. Lo llaman, renuncia Franco, porque la verdad que Franco renuncia también enojadísimo. Sí. Y dicen, vamos con Adorni. Y entonces es como que te sacaron de cuadro. Porque fuiste a una apertura del gobierno, lo que tenés es un gobierno que se cierra en sí mismo. Pero Y una es- cosa... Perdón. Sí, no, una cosa era Milei antes del resultado electoral y obviamente otra cosa es Claro, después del claro. resultado electoral. Después del resultado electoral... A ver, recordemos por favor, no sigamos todos a la manada. Recordemos que antes del resultado electoral la Argentina corrió serio riesgo en términos financieros. Económicamente la Argentina no está bien, por otra parte. Entonces, si no venía el señor Bessent y Donald Trump, mérito para mí todo de Milei, que construyó esa relación y que consiguió ese salvataje, bueno, hoy estaríamos hablando de otra cosa. A Milei le salió bien por él y el resultado electoral fue este. Pero ni siquiera estaba en los planes del gobierno esto y ahí tendió el puente con Macri. Después del resultado electoral, envalentonado, dinamita el puente con Macri o le importa mucho menos. Ojo, Y Macri se enoja igual, a ver. porque le están haciendo por segunda Doy la vez lo mismo. información que me dicen de al lado de Macri, no la versión del gobierno, Sí, pero sí. al lado de Macri. Milei lo llama el domingo mismo a la noche de la elección a Macri y le agradece, le dice gracias Presi, como lo llama a Macri. Vos fuiste muy importante porque cuando estábamos en el peor momento, Exacto, el vos escándalo estuviste de Sper. poniendo el hombro. Bueno, creo que Macri llamó a votar a La Libertad Avanza, Sí, dijo sí, que no claro. había terceras opciones y además vos estuviste apoyándonos en el peor momento. ¿Por qué no te venís en la semana y nos reunimos? Quedan para el viernes, creo que era para el mediodía, se pasa para la noche. Y cuando va Macri diciendo, bueno, Sí. a ver cómo facturo el apoyo que le di a Milei, se encuentra que, bueno, era una conversación que no llevaba a nada y donde le informan además
que se fue Franco y que Adorni va en su lugar. Es que eso fue, porque a mí lo que me dicen es que tampoco fue con tanta expectativa, es decir, ya tenía muy claro que no iba a ser ni un gobierno de coalición, ni que tampoco iba a haber quizá primeras líneas de PRO. Ahora, como salen estos resultados de Santilli, digamos, en la provincia y de Patricia Bullrich, que también, digo, en Ciudad, sí había cierta animosidad de que se iban a poder hablar de algunas entradas en áreas claves. Eso por lo menos es lo que a mí me dicen, ¿no? No es que había una gran expectativa, pero es cierto que sí la salida de Guillermo Franco me parece que eso fue el detonante y a la vez, bueno, la incorporación de Manuel Adorni, ¿no? Un poco más centrado en lo que es el núcleo duro, básicamente Karina Milei y Santiago Caputo también. Miren, hoy Macri en un seminario en La Plata de la consultora ABC, de Dante Sica, que justamente fue ministro de Macri, diciendo que va a seguir acompañando, pero que está decepcionado. Y el PRO, apoyado como nunca en la historia de la política argentina, un partido que no era gobierno, apoyó a este gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría. Y lo va a seguir haciendo en base a las ideas. Pero en el PRO nosotros creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir los esquemas de decisión se hace muy difícil. Acá la presión por el cortoplacismo es infinita. Bueno, ahí estaba Macri diciendo sin equipos y demás, pero uno da la impresión que el gobierno tiene cada vez más equipos, porque Diego Santilli va a Interior y obviamente se lleva al equipo que tenía cuando venía trabajando desde la jefatura de gabinete. Patricia Bullrich se llevó el equipo para trabajar en el Ministerio de Seguridad, de hecho deja su propio equipo, ahora va a estar su segunda, va a ser la ministra de Seguridad. Y del bloque del PRO quedan cada vez menos. Bueno, y 7 diputados. El viernes a Macri también fue un día el viernes donde se le fueron 7 diputados a la Libertad Avanza. Entonces, da la impresión de que ese discurso de Macri, que era un discurso cierto al inicio del gobierno de Javier Milei, y ahora no es un discurso tan cierto, porque el gobierno está conformando equipos. Tanto es así que el interrogante que hay es si Karina Milei va a avanzar sobre las áreas críticas que maneja Santiago Caputo con gente propia o no. Hasta ahora no lo podía hacer porque no tenía gente propia. Bueno, fíjate igual, perdón, que pasó algo en salud ayer y que renuncia a la número 2 de justamente de Lugones, ¿no? Cecilia Loxisano, que tenía buena sintonía con Francos, y quien entra Guido Gianni, que fue el que manejó, digamos, las finanzas del PAMI durante la gestión de Mauricio Macri. Es decir, es un ex-pro que entra con mucha sintonía con Santiago Caputo y es un hombre de Lugones. Ahí hay un empoderamiento absoluto de Santiago Caputo hoy en la cartera de salud. Así que atención, porque me parece que más allá de que no hay una formalización de Caputo, hay un empoderamiento. Bueno, el otro tape de Macri, y ahora vamos, pues hubo varias interpretaciones sobre esto que dijo, sobre los líderes mesiánicos y los mesianismos. Fíjense y ahora lo aclaramos. El mundo pasó a empezar a confiar en liderazgos empáticos, conectados con la gente. Y esta violencia con la que se vive la política hoy, lo que va logrando es que es empático, que tiene familia, que quiere vivir un equilibrio, dice, yo no puedo convivir con esta violencia de comunicación, y han vuelto el mundo a estar liderado por personalidades narcisistas, a tal nivel que ya ni escuchan, no les importa lo que digan los demás. No es el tipo de liderazgo que se necesita para construir. Estos señores tienen el botón. Entonces estamos cada vez jugando más finito con la posibilidad de terminar en un conflicto de escala bélica global. Bueno, lo que me dicen todos interpretaban los titulares hoy eran estos líderes narcisistas. El título no era solo que no escuchan, los líderes narcisistas que no escuchan. Entonces decían, bueno, calza especial después de la reunión que tuvieron con Milei para Milei. Pero me dicen que no se estaba refiriendo a Milei. Se estaba refiriendo, por eso dicen que lo que aprietan el botón y tienen el misil y demás. Está hablando de Trump. Está refiriendo de Trump, de los extremismos también que aparecen en Europa, de Putin, de esas cosas, ¿no? Pero todos los portales hoy iban con los líderes narcisistas que no escuchan,
otro bombazo de Macri a Milei. No, pero más allá Después de eso, hizo una aclaración. sí dijo, vamos a seguir acompañando en las ideas, pero no estoy de acuerdo en las implementaciones de algunas políticas, ¿no? Ahí hizo una distinción. Sí, pero en este caso no se estaba refiriendo a Milei con esta idea de los líderes narcisistas. No. Está bien. Macri se ha convertido un poco Que obviamente el presidente no es narcisista, ¿no? Lo incluía. Incluirlo incluía. No se estaba refiriendo específicamente, Claro. específicamente al presidente. Macri se está convirtiendo un poco en la Elisa Carrió de Macri, ¿no? Para Milei. Mira qué buena. Es decir, Macri está siendo crítico de Milei como Carrió en su momento de alguna manera era crítica con Macri. Ojo, Maxi, porque vos hablás de gestión. Macri es ingeniero y particularmente está disconforme con la mirada de Milei sobre la obra pública. Quiero aclararle a todo el mundo que en este momento hay 5 millones de hectáreas en la Argentina bajo el agua, ¿sí? 5 millones de hectáreas bajo el agua. No es culpa del gobierno de Milei, tiene la última parte de la responsabilidad. Esto viene de hace rato. Bueno, Macri tiene una mirada distinta a la de Milei y considera que está mal ejecutado el presupuesto en ese área. Por otra parte, que ha bajado bastante. Bien, ya vamos a hablar un poquito de qué pasó hoy en la Comisión de Presupuestos, clave para tratar el presupuesto 2026. ¿Qué pasó con esto de los pastores evangélicos? Que hubo ahí una especie de foto, de reunión, de rezo, estuvo también Adorni, y vamos a hablar un poco también del presupuesto del Garraham, ¿no? Que hoy decidieron, después de la elección, aumentar al Garraham, así como la semana pasada, el tema también discapacidad. Me dicen que fue muy buena la reunión entre Adorni y Guillermo Franco. Muy buena, en muy buen tono, y por eso difundieron las imágenes. Fíjense esto que contamos. El ministro de Economía, en Twitter, en su cuenta personal de X, difunde una recomendación, que es, lean a este señor. Este señor se llama, este señor que estaba acá, a ver si lo podemos mostrar, se llama Nuriel Rubini. Esta es la recomendación de Caputo. Vale la pena leer este op-ed de Nuriel Rubini. Es una nota en un blog de Nuriel Rubini. Nuriel Rubini es un economista muy reconocido en Estados Unidos, que se hizo famoso en el 2008 cuando anticipó la crisis de Lehman Brothers, de las hipotecas, de la burbuja inmobiliaria. Y como venía hace mucho tiempo remarcando esto, Wall Street va a explotar, va a explotar, va a explotar y va a generar una crisis mundial, lo llamaron Doctor Doom, que la traducción es algo así como Doctor Catástrofe. Y desde entonces viene acertando bastante cisne negro que están apareciendo, de crisis que están apareciendo en el mundo, en general de tono negativo, entonces se llama Doctor Doom, el Doctor Catástrofe. Nuriel Rubini, que ha escrito aparte unos bestsellers sobre crisis financieras internacionales, muy, muy importante. Escribe este artículo que recomienda el ministro Caputo, que se llama Argentina está en el camino del éxito económico, del suceso económico. En este artículo es muy elogioso de todo el proceso de ajuste fiscal de 5 puntos del PBI que hizo inicialmente Milei. Dice cómo Milei se ha jugado a fondo por ese ajuste que es el ancla fundamental de toda economía, y lo diferencia de gobiernos que trataron de hacer reformas pro mercado, como el caso de Menem en los 90 o de Mauricio Macri más recientemente, que no fueron a fondo con ese ajuste fiscal y entonces no generaron las condiciones de solidez, dice, en la economía que está generando Milei. Y después plantea, insisto, es una opinión de alguien que no es de los economistas de Trump, ni que es de los economistas más ortodoxos que pueden plantear una defensa más cerrada de regímenes cambiarios como fue en su momento la convertibilidad o la dolarización. Es un economista que está en el centro de los economistas norteamericanos, pero siempre con una visión, si se quiere, más crítica de lo que son los modelos tradicionales. Es muy elogioso con Milei, y con el tema cambiario, que es la discusión, o sigue siendo la discusión en la Argentina, es decir, subieron fuertemente los bonos, cayó muy fuerte el riesgo país, volaron las acciones desde que Milei ganó la elección, lo único que no se movió fue el dólar, que sigue muy pegado a la banda cambiaria, ¿no? Tiene que ver también con la coyuntura, hay muy poca oferta de dólares de los exportadores, pero sigue en cuestión si el régimen cambiario actual de bandas cambiarias, que están prácticamente hoy en el techo, ahí en 1.500 pesos, es algo permanente o algo transitorio. Y fíjense lo que dice Nuriel Rubini, Doctor Catástrofe, muy optimista sobre la economía de Milei y recomendado
para su lectura por el ministro de Economía argentino, Luis Caputo. Miren lo que dice respecto al dólar, porque da una pista de lo que podría ser el equipo económico de acá en adelante sobre el tema cambiario. Dice, sí, el régimen cambiario tendrá que volverse más flexible con el tiempo. Esto de poner las bandas rígidas ahí tan cerca como estamos del techo, tendrá que ser más flexible. Pero las propuestas de un cambio inmediato hacia un tipo de cambio completamente flotante, totalmente libre, o en el otro extremo, una dolarización total, no tienen sentido. Entonces, primera cosa que dice, sí, hay que tener más flexibilidad cambiaria, pero esto de ahora liberan el dólar, o se va a una dolarización, como ha salido en un artículo de Financial Times que quiere propiciar Washington, dice, no tiene sentido. Y después agrega, insisto, Rubini, que está siendo recomendado en su lectura por el ministro de Economía argentino. La primera, es decir, liberar el dólar directamente sin ningún techo, ninguna banda, podría generar una volatilidad excesiva del tipo de cambio, especialmente una vez que se eliminen por completo los controles de capital, es decir, el cepo total para las empresas y demás que se tiene que eliminar. Mientras que la segunda, la dolarización, respaldada por importantes medios como The Wall Street Journal, ni siquiera es factible, porque Argentina no cuenta con suficientes reservas en moneda extranjera, en dólares. Entonces se está diciendo, hoy hay que descartar una libre flotación y hay que descartar la placa siguiente, por favor, y hay que descartar la dolarización porque no hay dólares para dolarizar. ¿Y qué es lo que tendría que hacer la Argentina? Insisto, es interesante porque es Caputo el que dice, lean este artículo. Entonces uno tiende a suponer que más allá de los elogios, Caputo está viendo en la recomendación de Nuriel Rubini alguna guía de por dónde puede ir la política cambiaria. Milei, un libertario declarado, puede haber coqueteado en el pasado con la idea de una dolarización plena, pero ahora reconoce que no es realmente una opción. Y sigue. A ver, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? La mejor alternativa es un régimen cambiario que permita fluctuaciones dentro de una amplia banda, es decir, tal vez ampliar las bandas, quizá con metas basadas en el tipo de cambio efectivo nominal, con L. Es decir, ¿qué significa esto? Que el techo de la banda, en vez de ir al 1% mensual, como está yendo hoy, a la mitad de la inflación, pueda ir ajustado por la inflación pasada, para que no se quede atrasado el techo todo el tiempo respecto a lo que está pasando con los precios de la economía. Eso limitaría, dice, la volatilidad, es decir, los cambios bruscos en el tipo de cambio, y al mismo tiempo garantizaría que el valor de la moneda siga siendo, el valor del tipo de cambio, siga siendo competitivo y que el balance externo se mantenga positivo. Es decir, que al mismo tiempo lo que aseguraría, si se va ajustando el techo de la banda cambiaria, que no se acumule atraso cambiario, que la Argentina no se encarezca rápidamente en dólares. Después es muy positivo. Dice, la reacción del mercado tras la elección de octubre confirma que las inversiones respaldan la estrategia de Milei. Con la reciente incertidumbre electoral ya superada, Argentina cuenta ahora con un camino claro hacia la estabilidad política. Es probable que veamos importantes flujos de inversión extranjera directa, lo que permitirá el crecimiento acelerado en el tiempo, ¿no? Muy, pero muy positivo el doctor Catástrofe con la Argentina, pero planteando cuál sería la opción para el tipo de cambio en la Argentina. Me parece que es interesante para tener en cuenta lo que expresa este economista Nuriel Rubini, que es recomendado hoy por el ministro de Economía, Luis Caputo. Bueno, ¿qué pasó hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se discutía clave el presupuesto 2026? Bueno, a ver, finalmente pudieron sacar dictamen de mayoría, pero a ver, fue muy peleado y acá denota que no va a ser un debate fácil en el Congreso, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, el gobierno logró sacar con 21 firmas el dictamen de mayoría, pero por 20 firmas, Unión por la Patria presentó un dictamen en rechazo. ¿Y cómo es que logra llegar a las 21 firmas? Porque justamente firma, es decir, desempata Venegas Lynch, que es quien preside. Mirá la foto. Era el estreno de Venegas Lynch como titular, el debut sí, de Venegas Lynch como presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, una comisión clave, la más importante tal vez de la Cámara de Diputados, ¿no? Es economista. Venegas Lynch viene a reemplazar ¿a quién? Viene a reemplazar a José Luis Espert, exactamente. Nada más y nada menos, sí, a José Luis Espert. Y hoy lo que consigue es definir por penales. Exactamente, por una firma, ¿no? Desempata él, pero a ver, acá hay que ver qué es lo que pasa en estos dictámenes. Hubo 4, pero incluso el de mayoría, bueno, se firmó, hubo los de PRO,
y UCR firmaron en disidencia. ¿Qué significa esto? Que el gobierno va a tener que, a ver, esto se va a pasar a lo que es el Congreso. Pero y perdón, acá va ¿ya a hubo tener... dictamen entonces? A ver, sí, hubo dictamen de mayoría, ¿sí? En lo que es la comisión en diputados. Esto tiene que ir al Senado y después se va a dilatar para que se debata después del 10 de diciembre con la nueva conformación. Claro. Esta es la intención del gobierno. Claro, pero era muy importante este dictamen del oficialismo. Esto es un triunfo del gobierno. Claro, Esto es un total. triunfo del gobierno, sí. Claro. Sí, Claro. pero a ver, ¿por qué digo a medias? Porque acá hubo, de nuevo, quienes firman en disidencia y varios rechazos que tienen que ver con algunos gobernadores de Provincias Unidas, que tienen que ver con PRO. Entonces, es cómo se van a articular después en el recinto. Digo, acá hay una previa, digamos, es un triunfo, pero con una coma. Claro, pero perdón. Empataron 2020, definió por doble voto Venegas Lynch, Exacto, que sí. por ser presidente de la comisión tiene doble voto, ¿no? Sí. Para un gobierno tener dictamen propio en la comisión de presupuesto es fundamental, porque si no, no iba el presupuesto que envió el gobierno, que tiene 1,5% de superávit fiscal el año que viene, sino que iba el dictamen en minoría, que planteaba un superávit fiscal menor y además cambios notorios respecto a lo que es el proyecto de presupuesto. Sí, pero esto no evita cambios después en lo que es el recinto. Después van a tener que ir a la negociación para la Exacto. votación, Sí. pero va el presupuesto que envió el presidente. Si no, lo que trataría el Congreso, si perdían esta votación y no tenían dictamen de mayoría... Sí, arrancaban en desventaja, básicamente. Claro, Sí. arrancaban con otro presupuesto, que era el presupuesto de la oposición. Sí. Por eso. Sí, sí, sí. Sin dudas. Sí, es muy claro. probable que el presupuesto, obviamente, en extraordinaria se termine aprobando y va a ser un presupuesto que el gobierno ya se está, si es que sale, obviamente, ya se está asegurando que tenga lo principal que quiere la Casa Rosada, que es que no sea deficitario. Esto es una novedad en la Argentina. Sí, como lo la que está quieren planteando. algunos gobernadores y los bloques, ¿no? Digo, por ejemplo, no sé, desde PRO están presionando por el tema de la coparticipación. Esto va a ser algo que van a tener que No, va negociar a en los haber una próximos discusión, días. Claro que va a haber una discusión. ¿Tenés el tape de Venegas Lynch cuando vota y desempata? Bueno, porque ahí es un momento donde... ahora vos fíjate, el gobierno pone en lugares clave a los hombres más confianza. Adorni, jefe de gabinete, Venegas Lynch, presidente de la Cámara de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Alguien hubiese imaginado eso? Digamos, ¿alguien hubiese imaginado Te voy a eso decir hace una un cosa. mes? ¿Sabés qué decía Menem? Sí. En el primer mandato, en la primera parte vos te abrís, la segunda gobernás con tus amigos. Sí, eso lo decía Menem cuando estás con la pérdida de poder. Pero ahora el gobierno está en la construcción de un poder mayor. La construcción está bien, pero tiene que hacerlo con los amigos, no lo va a hacer abierto, no lo puede hacer abierto, porque tienes que seguir construyendo lo suyo. Entonces, a ver, a mí me parece que lo de Macri, que parece descolocado, Macri que está diciendo, Flaco, acordate lo que me pasó a mí, ¿no? Que a los 6 meses ya gané y después me fue mal. Y Milei que está diciendo, a mí no me va a pasar lo que me pasó a mí, porque yo juego fuerte y voy a sacar las reformas del modo rápido que yo quiero. Son las dos tesituras que están planteadas. Ahora, todo esto es cierto, van a sacar el presupuesto. Ahora, como dicen los gobernadores, la foto nos la sacamos. Vamos a ver qué da el gobierno. Ahí está. Sí. Yo creo que, a diferencia de Macri, que negociaba por abajo, ¿no? Con Frigerio yendo con cada uno de los gobernadores, acá los hacen sentar a todos, Claro. los ponen en la foto, dice vamos a hacer un acuerdo, le dicen estos son los para negociar. Y creo que, bueno, que eso es lo que quieren enviar como señal. Que Sí, hay una está construcción claro. política donde el 60% de la política está detrás de estas medidas que quieren impulsar. No, está claro. Lo que también tenés que pensar es que la mayoría de los gobernadores en un año entran en campaña por su reelección. Entonces tampoco pueden decirle al gobierno todo bien, porque sufren en su economía cotidiana. Es como dice ella, va a entrar, va a haber un tironeo en el Congreso. A ver, me están diciendo acá. Último momento, información desde Estados Unidos. Acaba de definirse la alcaldía o la gobernación, ¿no? Es la ciudad de Nueva York. Claro, la alcaldía de Nueva York. El alcalde. La alcaldía de Nueva York. La elección, bueno, clave porque cómo salió esa elección, ¿no? En la cual se metió con todo Trump para criticar al candidato principal. Sí, efectivamente, Maxi. Trump jugó esta vez con Andrew Cuomo, el candidato perdedor. Quien se quedó con la alcaldía es Zohran Mamdani.
demócrata, él muy enfrentado a Donald Trump. Y hoy es un día particularmente importante para la política norteamericana porque tuvo 3 derrotas, ¿sí? Tuvieron 3 derrotas los republicanos. Trump concretamente tuvo 3 derrotas. La más importante es en Nueva York. También había perdido en Virginia y creo que en Nueva Jersey también es el otro. Esto está pasando en este momento, porque están en este momento con el recuento de votos. Está Mauricio Zabalza ahí. Acaban de anunciar el resultado. Acaban de anunciar el resultado. Sí. Este es el nuevo alcalde de Nueva York, ¿no? Está Mauricio Zabalza desde Nueva York. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Sí, ya está terminado, 49.6 el porcentaje que sacó Zohran Mamdani, histórico, se podría decir. Segundo, Cuomo. Fíjate que Cuomo corrió como independiente, pero fue el demócrata que perdió las primarias con Zohran Mamdani y le querían hacer bajar al tercer candidato que era republicano, que sacó 7.9. Entre el segundo y el tercero no llegan a sumar los votos de Mamdani, bueno, y ya está elegido. No solamente él, también Virginia Spanberger, en Virginia salió Spanberger con 56.2 contra 43.2, y Mike Sherrill gana la gobernación, una mujer también de New Jersey, teniendo en cuenta que el candidato Ciattarelli fue súper apoyado por Trump, sobre todo lo veíamos en los canales de televisión, era Cuomo y Ciattarelli todo el tiempo, y bueno, fueron los grandes perdedores, me parece. Además perdieron la alcaldía de Atlanta, perdieron la alcaldía de Cincinnati. Mauricio, que en Cincinnati, sí. Contá un poquito, porque el título es gana en Nueva York el alcalde más criticado del mundo por Trump, sí, ¿no? Claro. Porque Trump se tiró en la última semana con todo, diciendo que si ganaba este señor que estamos viendo en imagen, le iba a cortar todos los recursos a la ciudad de Nueva York. Salió muy duro. ¿Quién es Mamdani? Te cuento, nació en Uganda. Es de hijo de padres hindú universitarios que vinieron a enseñar. Él llegó con 7 años acá. Musulmán, y 34 años, lo que lo convierte en el alcalde más joven de toda la historia de la ciudad de Nueva York. Le han tirado con todo porque está en el ala de más izquierda del Partido Demócrata, al punto que ni los Obama lo apoyaron, ni tampoco lo apoyó el New York Times, que siempre endorsa a un demócrata. No lo endorsó esta vez, y fue obviamente apoyado por Bernie Sanders y Ocasio-Cortez, que son de pronto el ala de más izquierda. Y bueno, y Trump ha hecho campaña por Cuomo, lo cual es llamativo, porque Cuomo fue el gobernador de New York que se peleó en la pandemia con Trump todo el tiempo, y ahora justamente lo apoyó a Cuomo, obviamente que tuvo una reacción contraria, y la ciudadanía de Nueva York apoyó justamente a Mamdani, ¿no? ¿Cómo se explica que alguien, a ver si entiendo bien, porque si no, no entiendo nada de lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo se explica que un musulmán de izquierda gane la alcaldía de Nueva York? ¿Cuál fue la interpretación? Teniendo a un presidente como Trump en Estados Unidos. Va a congelar los alquileres. Va a poner algunos supermercados con precios testigos. Va a poner transportación pública de toda Nueva York para los neoyorquinos totalmente gratis. Le va a poner guarderías a las madres para que puedan dejar los chicos e ir a trabajar. Con eso, más el apoyo de los naturalizados inmigrantes, hay que tener en cuenta que a los inmigrantes se los está persiguiendo por todos lados. No sé si lo han visto en los videos, no sé si salen en los canales, pero bueno, es un hecho. Eso fue todo. Además, hizo campaña en español, con un español bastante fluido. Y hay que tener en cuenta que Nueva York es una ciudad donde obviamente hay muchos hispanos, ¿no? Mauricio, gracias. Muy interesante. Con la última información, esto acaba de suceder, acaba de hacerse el recuento, y sobre todo en Nueva York, esta sorpresa, o no tanto, ¿no? Porque es lo que marcaban las encuestas, pero obviamente había jugado a fondo Trump contra el candidato que finalmente ganó la alcaldía de Nueva York. Gracias, Hugo, por venir al programa, como siempre, un gusto. Controlar los costos y la gestión de tu pyme con Simple Tempo. Maneja tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla con el mejor software administrativo contable, Tempo Software. Si tenés una pyme o sos autónomo, ingresás a simpletempo.com y elegís el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Simple Tempo, 25 años junto a las pymes argentinas. IBAC llegó con todo, la concesionaria con mayor innovación tecnológica del país. Está en La Plata, en Avenida 13, entre 526 y 527, con entrega